Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué bueno, ¿me escuchas bien? Te escucho muy bien. Ya, qué bueno, me alegro. Tanto tiempo sin verte, bienvenido. Muchas gracias, igualmente, un gusto. Igual, lo mismo digo. Bueno, Gabriel, comentarte que este es un espacio, le vamos a dar la bienvenida, también aprovechar a todos los que están sumando a esta transmisión en vivo. Te damos las gracias de ya también por haber querido participar con nosotros y en este que va a ser nuestro último y a la vez primer vinculante porque es con el que partimos este año. Y la idea, ¿cierto?, es que poder conversar contigo de estos distintos roles que tú has tenido desde la cooperación internacional, desde las universidades, porque también eres investigador, ahora también estás en un centro de políticas públicas, ¿cierto?, en Madrid. Así que la idea es que tengamos una conversación en torno a todo lo que ha sido tu carrera de alguna forma, ¿cierto? Que hay harto que decir ahí. Con mucho gusto. Si puede haber algo de interés, con mucho gusto. Yo sé que sí. Bueno, primero te voy a hacer un saludo aquí con nuestro típico vasito del vinculate, un café que me estoy tomando hasta ahora, que en Concepción son las 7 de la tarde, tú estás en Madrid ahora, ¿cierto? Son las 11. Estoy en Italia, en realidad, Ah, estás en Italia. de paso, pero estoy en Italia y son las 11 en cambio de la noche, un poco más Sí, pues. adelante. Bueno, sí, vas Así que harto más no adelante. me tomo un café a esta hora. No, no hagas tal porque si no después no vas a poder dormir. Oye, querido, ya partiendo un poco como con la conversación y ahí se sigue sumando gente a la que les damos la bienvenida también, pero un poco conversar contigo y que nos cuentes, ¿cierto? ¿Cómo partes tú en esto de lo que ha sido tu trayectoria desde la cooperación internacional, el tema de migraciones? ¿Cómo te llegas a instalar finalmente en estos temas? Desde también, como nosotros siempre aquí tratamos de también indagar un poco en la vida personal de quienes nos acompañan en este espacio y desde ahí como desde tu propia historia, ¿cómo te vinculas tú a estos temas que finalmente llevaste a lo que es hoy día tu profesión y a lo que has ido investigando y has ido profundizando? ¿Cómo te instalas ahí? Claro. Bueno, yo creo que inevitablemente siempre hay un vínculo, se constituye un vínculo entre lo que uno ha vivido en su experiencia personal y lo que es después lo que le puede interesar, lo que se puede volver a veces la profesión de una persona, ¿no? Y entonces en mi caso, ese vínculo se ha dado claramente, yo creo, en el sentido de que yo he tenido una biografía dividida entre dos países, porque mi padre es ecuatoriano, mi madre es italiana, entonces yo he vivido entre dos mundos, he crecido un poco en Ecuador, un poco en Italia, y he sido migrante de alguna forma, y entonces, claro, estos temas ver el mundo ecuatoriano desde una mirada italiana y viceversa, ¿no? Sí han marcado mi experiencia y mi curiosidad, digamos, después en los estudios y en el trabajo, ¿no? Entonces, el tema migratorio ha sido un tema de investigación importante para mí y el tema de la cooperación internacional y de las relaciones entre mundos diferentes, entre realidades diferentes también, ¿no? Entonces, sí, sí creo que ha habido en este caso un vínculo estrecho entre la experiencia personal y los estudios, la trayectoria académica y profesional. Ujú. Ujú. Y cómo, a raíz de esta misma historia que tú nos cuentas, ¿cierto? ¿Cómo ves tú y por tu paso, ya sea estudiando, profundizando en tus estudios, pero también trabajando, esta relación, que es lo que a nosotros nos interesa en estas conversaciones, como rescatar también, ¿cierto?, de la universidad con su entorno? ¿Cómo desde ahí la universidad, ¿cierto?, se inserta como parte de un contexto social también? ¿Y cómo desde ahí sientes tú que aporta o desde tu experiencia, cómo ha sido ese encuentro de repente entre esos mundos? Eh, bueno, yo creo que, digamos, este ejemplo mío personal de los temas de investigación, mi investigación como resultado de inquietudes relacionadas con la vida personal, es en el campo de las ciencias sociales, pero más en general, ¿no? O sea, yo creo que existe una relación fundamental entre lo que es el trabajo de la universidad, eh,
el trabajo de investigación y de formación que hacen las universidades con experiencias de vida, con la realidad social, ¿no? A veces ese vínculo estrecho se pierde o no se ve claramente, porque a veces la universidad, yo creo, cometiendo un error históricamente, a veces se ha distanciado mucho de la realidad social, y en cambio está vinculada, porque la universidad está hecha por personas, porque la universidad estudia hechos sociales, estudia fenómenos, y entonces el vínculo es fuerte, ¿no? Entonces, pero hay que trabajarlo, ¿no? No es natural, ¿no? Esa distancia entre la universidad y la sociedad eh, puede ampliarse cuando la universidad no hace ese esfuerzo de reconectarse, de devolver a la sociedad elementos del trabajo que hace. Y entonces, claro, estos ejercicios de vinculación, este esfuerzo por reconectar al mundo universitario con la realidad social me parece fundamental, ¿no? Eh, Porque evidentemente la universidad tiene mucho que ofrecer a la realidad social, claro. Sí, toda la razón. ¿Y cómo entras en el tema específico de migraciones? Bueno, tú decías que tienes una historia de vida también, pero desde ahí, porque yo creo que ahí tienes harto que compartir, y por qué lo resalto también, porque en Chile hoy en día estamos viviendo un tema fuerte con migración, que como país no estamos preparados, no tenemos políticas públicas, ¿cierto? También para que respondan de manera adecuada a esta nueva demanda de personas extranjeras que están llegando a vivir a nuestro país. Se están generando incluso conflictos de violencia en algunos lugares, sobre todo en el norte de Chile. Entonces, desde ahí, ¿cómo sientes tú también que las universidades debemos aportar a hacernos cargo de alguna manera desde esas problemáticas y como desde qué mirada? A lo mejor, porque muchas veces se teoriza mucho con estos problemas, pero como que se lleva poco a la práctica. Y sobre todo lo estoy pensando en la relación universidad-política pública. Entonces, no sé desde ahí, desde tu experiencia, ¿cómo ves también esa relación? Muy interesante y pertinente con este tema de la relación entre universidad y sociedad, ¿no? Pertinente porque la migración es un tema de esos complicados, urgentes para los países, para las realidades, que a menudo se tratan de forma urgente y por lo tanto sin la suficiente reflexión, sin los suficientes instrumentos reflexivos. ¿No? A veces la política, por la necesidad de resolver problemas o de perseguir demandas sociales un poco alteradas por la urgencia, justamente, ¿no? Eh, entonces, las soluciones que se dan son soluciones malas, ¿no? Pero ya digo, la universidad en este caso, en el caso migratorio, tiene mucho que ofrecer porque ofrece una mirada más reflexiva, basada en datos, basada en investigación. Entonces, permite, por un lado, el lado político, encontrar soluciones adecuadas a problemas sociales complejos. Entonces, ofrecer material, ofrecer datos, ofrecer análisis que permitan a la política eh, responder de manera adecuada, con políticas públicas adecuadas. Pero también, por otro lado, importante, la universidad puede ofrecer a la sociedad, a el público, también reflexiones más pausadas, menos escandalosas, ¿no? Más atentas a ver la complejidad, a ver las dificultades que existen detrás de los problemas y entonces ofrecer a la sociedad elementos para afrontar estos desafíos como la migración de manera más adecuada. Eh, Te digo, el tema migratorio es un tema interesante, importante, porque antes o después todo país vive o migraciones o migraciones, pero otro caso que hoy claramente está ahí y muestra lo mismo desde mi punto de vista es el tema de la pandemia, ¿no? Porque la pandemia, claro, nos pone a todos nosotros frente a una cuestión así de compleja y de desconocida,
Y entonces es fácil que en la sociedad, en la política, emerjan temores, emerja necesidad de respuestas, insatisfacción con lo que está sucediendo. Y claro, si nosotros frente a eso no contamos con la universidad, con la ciencia más en general, que tenga una voz prestigiosa, importante, atenta, capaz de comunicar con la sociedad, nos viene a faltar un elemento, un actor fundamental para enfrentarnos a estas cosas, ¿no? Otra vez, la ciencia, en este caso también, el de la pandemia, puede ofrecer a la sociedad mucho, porque puede ofrecer esa mirada calmada, atenta, basada en datos, que hoy tanto necesitamos, tanto necesita la sociedad. Entonces, otro ejemplo más, ¿no? De esa necesidad urgente de revincular a la universidad con la sociedad más en general. Mm. Y ahí, ¿cuál es? Porque ya que estábamos hablando también, yo creo que ahí se generan estos procesos de cooperación, ¿cierto? Que nosotros acá en Chile lo estamos llamando el que es la vinculación bidireccional, que es que las universidades también se retroalimentan, y en este caso también estás ahora en un centro de investigación, se retroalimentan también de lo que en los territorios hay, de estas distintas realidades. Estábamos hablando de la realidad de la pandemia, de los procesos migratorios, ¿cierto? Pero tú en la práctica, ¿cómo ves si es que, o mejor dicho de otra manera, ¿tú ves que en la práctica eso efectivamente se da, esa relación como tan directa de repente desde los centros de investigación, ya sea de las universidades o incluso centros públicos o privados que surgen, ¿cierto? Y emergen desde la sociedad civil? ¿Tú ves que esa relación se da? ¿Cómo ves tú, desde las distintas experiencias que has tenido, esa articulación entre los distintos agentes de las distintas comunidades en los distintos territorios? Yo creo que es necesario quizá partir con con una cierta autocrítica, ¿no? Por parte de la universidad como institución. Claro, después depende de los casos, depende de los contextos, ¿no? Yo te hablo un poco de los contextos en los que he estado yo. Uh -huh. eh, un poco de autocrítica porque la universidad ha tenido una cierta tendencia a encerrarse, digamos, hay esa figura de la Torre de Marfil donde están los científicos estudiando y se ha desvinculado un poco de la sociedad, ¿no? Y claro, esto yo creo que es un problema tanto para la sociedad que no cuenta con este actor fundamental, no tiene un vínculo estrecho con este actor fundamental, pero también es un problema para la universidad, porque la universidad se alimenta de una relación estrecha con la sociedad, porque la sociedad es el objeto y el contexto en donde la universidad, o sea, es el objeto que la universidad estudia y es el contexto en el que se desenvuelve, de la que es actor, ¿no? Si una universidad no logra vincularse a lo que está pasando en una sociedad, no logra tampoco dar las respuestas, no logra ser efectiva en la formación de las personas, porque forma personas que no están, les forma para vivir o para desenvolverse en contextos que no son la realidad, ¿no? Entonces, digo, es importante, yo creo que en muchas de las instituciones que he estado, quizá he vivido un poco la transición de una fase en la que este vínculo con la sociedad no se veía mucho como importante, a una fase nueva ahora, me parece, desde hace unos 10 años, quizá un poquito más, en que se está poniendo mucho más atención a este tema, por suerte, porque ya digo, es importante tanto para la sociedad como para la universidad, ¿no? Que el vínculo se haga fuerte, se haga fluido, como tú acabas de decir, que esa bidireccionalidad sea efectiva, ¿no? Eh, entonces, yo creo que en muchas instituciones universitarias, por suerte, los errores del pasado se están intentando modificar y se está intentando trabajar para revincular, ¿no? De manera interesante y eficaz sociedad e instituciones universitarias. Es evidentemente un trabajo que está en el proceso, no está acabado.
tampoco es simple, ¿no? Porque a veces los lenguajes que se manejan, ¿no? En el ámbito universitario, en la sociedad, no son los mismos. Entonces, es un ejercicio en el que estamos metidos, en el que estamos aprendiendo. Y entonces, bueno, yo festejo mucho el hecho de que en América Latina las universidades, sobre todo en América Latina, haya un énfasis muy grande en este trabajo de revinculación, ¿no? Me parece importante, fundamental, y quizá en Europa inclusive en eso va un poquito rezagada, ¿no? Eso te iba a comentar, que cuál es tu visión de eso, digamos, como desde Europa, porque acá siempre sufrimos en Latinoamérica del europeísmo, que es que estar siempre creyendo que ya todo es mejor y me interesa mucho que puedas compartir esa visión tuya como desde eso que dices que allá a lo mejor va un poco más lento. Pues fíjate, claro, las universidades europeas siendo tan prestigiosas y con una historia tan larga, ¿no? Como que han sufrido un poco de ese fenómeno del encierre en sus torres, ¿no? Y también, bueno, está quizá también un tema político ahí, las universidades como que pasado los tiempos de los años 70 y tal, en las que estaban muy politizadas, se despolitizaron y entonces despolitizándose, lo cual puede estar bien o mal, ya es otro tema, pero como que se desvincularon también de su papel activo en la sociedad. Entonces, en ese sentido, te digo, me parece que las universidades en América Latina han hecho un esfuerzo mayor, quizá porque son más jóvenes, quizá porque eh, tienen también una realidad social más compleja, donde la urgencia de intervención es quizá más alta, pero han estado más cercamente vinculadas con los procesos sociales, con las cuestiones urgentes para los países. Y en ese sentido, es interesante que tengan este trabajo de revinculación o de vinculación con la sociedad más adelantado, quizá, y más efectivo, ¿no? Así que, sin duda, ese es un tema interesante en el que nuestra experiencia latinoamericana vale la pena rescatarla y subrayarla como ejemplo interesante a seguir, por ejemplo, aquí en Europa este rato. Uh-huh. Qué bueno, súper. Gabriel, y llevándote ahora a otra experiencia tuya, que fue cierto desde el Centro de Cooperación Internacional en Trento, en Italia, y el rol que tuviste también ahí dentro de lo que es esta academia, esta Summer School, ¿cierto?, que realiza la OCDE o OCDE, como le llaman algunos, prácticamente todos los años que se venía dando, llegó a cumplir 10 años, que ahora por un tema de pandemia también ahí sufrió unos temas, y si bien tú a lo mejor no estás ahí ahora, pero yo sé que hay harta experiencia que tú recogiste de ahí, sobre todo en torno al cooperativismo, que es algo que en Chile de alguna forma se está tratando de instalar a través de políticas públicas, donde estamos ya pensando en procesos más de la mano, tanto procesos productivos como de asociatividad, etcétera. Y ahí, ¿cuál crees tú que, o un elemento central, o que tú destacarías como un ejemplo a seguir en términos de esta cooperación internacional o desde este cooperativismo que muchas veces, que a mí por lo menos me llamó mucho la atención en Trento, porque está presente en todo de manera súper transversal? Sí, bueno, yo veo dos temas, dos cuestiones en lo que me preguntas. Uno, el tema de la, digamos, de la complejidad y de la globalidad de los problemas actuales, ¿no? Bueno, la pandemia es lo máximo en esto, ¿no? O sea, en cada rincón del mundo estamos metidos en el mismo problema que tiene recaídas idénticas o muy parecidas en todo lado, ¿no? Eh, pero este es el punto final de un proceso que ya lleva tiempo y que hace que los problemas que hay en Chile, los que hay en Ecuador, los que hay en Italia, los que hay en China, los que hay en Australia, eh, estén vinculados, ¿no? Y entonces eh, la capacidad de entenderlos, de tratarlos, yo creo que se hace más fuerte
más somos capaces de colaborar a nivel global con redes de intercambio de experiencias, ¿no? Con eso no quiero decir que las realidades sean idénticas, perfectamente idénticas, pero que cada realidad afronta las cosas de una manera que es interesante para el que está del otro lado, ¿no? Que puede sugerirle hipótesis e ideas. Entonces, relacionarnos, desarrollar proyectos que vinculen universidades a nivel global, intercambiar experiencias es hoy una experiencia fundamental, necesaria si queremos abrir los ojos y alimentarnos de la multiplicidad de aproximaciones a problemas parecidos, ¿no? Entonces, ese es un tema en el que que se trabajó mucho en el proyecto de la Summer School latinoamericana. Lo recuerdo brevemente, es un proyecto que se desarrolló por 10 años, poniendo en relación experiencias latinoamericanas y europeas, justamente para establecer intercambios de ideas y de experiencias. Entonces, ese es un tema, ¿no? Fortalecer las redes internacionales, fortalecer los intercambios, permitirse a las realidades más pequeñas, inclusive de un territorio, conectarse con otras realidades pequeñas del otro lado del mundo, porque el intercambio va a enriquecer, va a ofrecer elementos. El otro tema que me preguntas, que es un tema también muy interesante, el tema del cooperativismo, es un tema que yo lo veo hoy como súper interesante porque ofrece bueno, el cooperativismo aquí en el territorio donde se organiza la Summer School, es una experiencia histórica importante. Existen cooperativas que trabajan en la producción, en la financiación, en el trabajo, ¿no? O sea, hay una experiencia cooperativa muy larga que viene de una historia del territorio, ¿no? ¿Por qué digo que el cooperativismo me parece interesante hoy? Porque yo creo que el cooperativismo ofrece un instrumento económico, de relaciones económicas diferente al del mercado crudo, ¿no? Y como hoy en todo lado del mundo vemos, digamos, los efectos perversos quizás de entregar completamente todo a la ley del mercado, ¿no? Y no ver que pueden haber dimensiones solidarias, por ejemplo, dimensiones cooperativas, ¿no? Que enfocan la economía desde una perspectiva diferente, que no quiere decir que no deba haber interés, que no deba haber ganancia también, ¿no? Pero metiendo ahí elementos como la solidaridad, como la cooperación, existen posibilidades, existen formas de hacerlo, ¿no? Entonces, el cooperativismo es una de estas experiencias, es una experiencia que permite un desarrollo más equitativo y hoy, claro, sobre todo en América Latina, es la clave, ¿no? Cómo desarrollarnos de forma más equitativa, cómo permitir que las sociedades latinoamericanas desarrollándose, no continúen generando la desigualdad terrible que las caracteriza, ¿no? Entonces, claro, el cooperativismo yo lo veo como una experiencia muy interesante a estudiar, que debe ser adaptada a las realidades, a los contextos. Tampoco es que se pueda exportar así, ¿no? Nomás, ¿no? Pero yo veo ahí un recurso muy, muy interesante justamente para estas experiencias en América Latina que están en búsqueda de nuevos caminos, de nuevas alternativas, ¿no? Sí, ahí hay una brecha importante que, bueno, lamentablemente compartimos, yo creo, todos los países de la América Latina, que tiene que ver precisamente con el tema de la desigualdad. Nosotros los últimos reportes que ha hecho acá el PNUD en Chile, en torno a la desigualdad es terrible, o sea, una persona para subir socialmente demora 100 años, gracias a las brechas que tenemos, por lo tanto, me parece súper relevante lo que tú señalas en torno al cooperativismo y la solidaridad, que es algo que acá de repente está, siento yo, y esta es una opinión personal, está mal entendida.
Porque y yo recuerdo una vez, porque yo que he tenido la suerte de estar en clases contigo y que te he escuchado antes hablar de estos temas, tú una vez explicaste esa diferencia entre el ser solidario y la cooperación, que tenía que ver también con esto como desde la bidireccionalidad también, porque ambas partes se ven beneficiadas. No sé si puedes profundizar un poquito en eso. Sí, el tema de la solidaridad es un tema para mí fundamental y hay que enfocarlo de alguna forma bien, si así se puede decir, ¿no? Eh, digamos que solidaridad esa relación entre diferentes eh, que permite a personas, a contextos diferentes, aprovechar mutuamente el uno del otro, ¿no? Eh, es importante porque a veces nosotros creemos que podemos ser solidarios o que podemos cooperar solo con aquellos que son iguales a nosotros, entre comillas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, solo en nuestra familia, solo con nuestros parientes, o solo con la gente de nuestra ciudad, o solo con, qué sé yo, ¿no? Con los de nuestra universidad. El tema migratorio plantea este tema, ¿no? Podemos solo ser solidarios con los de nuestra nación, los que vienen de afuera son una amenaza, etcétera, ¿no? Pero claro, estamos en un contexto de diferenciación social cada vez más acelerada y entonces nos encontramos frente al desafío también de globalización y por lo tanto es eso que te comentaba de relación entre territorios lejanos, ¿no? Entonces, estamos frente a un desafío que es cómo construir cooperación con personas diferentes, con realidades diferentes, ¿no? Es un desafío, pero si somos capaces de hacerlo, si somos capaces de romper esa barrera ficticia que muchas veces hay entre diferentes, vemos que los problemas son parecidos, que quizá históricamente migrantes de hoy no, recibieron a personas de nuestros países ayer, etcétera, ¿no? Entonces, el desafío es cómo construir relaciones solidarias, por lo tanto, cooperativas entre diferentes, ¿no? Cómo encontrar estos elementos que nos permiten ver al otro como un recurso, como una posibilidad para nosotros, ¿no? Ante todo. Si somos capaces de hacer eso como sociedades, yo creo que vamos a, estar mucho más capacitados de enfrentarnos al futuro. Si en cambio nos encerramos, ¿no? Otra vez en los vínculos familiares, en los vínculos nacionalistas, vamos a estar en problemas, ¿no? La pandemia es otro ejemplo de esto, ¿no? Si hoy cooperamos, compartimos información, compartimos experiencias, vamos a estar más equipados para enfrentar el tema. Si nos encerramos y no cooperamos, eh, vamos a perder oportunidades, ¿no? Entonces, fundamental el tema de la solidaridad como perspectiva, si quieres, filosófica y de relación y de fundamentación de las relaciones para el futuro, para el presente, diría yo, pero para el futuro también. Y ahí, ¿qué rol ves tú o qué importancia ves tú en la estabilidad de los vínculos también? Porque estaba pensando en eso igual, del cómo ser solidario sin de repente una construcción de confianza, porque ¿qué es lo que a mí me llama al tiro cuando tú hablas de esta solidaridad entre iguales? Que a lo mejor también hay, al ser tú igual, al ser, no sé, tus vínculos familiares, tus vínculos nacionales, etcétera, hay de por sí, o uno podría subentender que hay ya establecido ciertos elementos básicos, como por ejemplo la confianza. Pero eso es difícil cuando estamos hablando con otros que son distintos. Entonces, no sé ahí, de acuerdo a tu experiencia, cómo ves la permanencia de esos vínculos para que efectivamente exista solidaridad y también pensado desde esta construcción de confianza, que creo yo se requiere, a lo mejor estoy súper equivocada, pero creo que para tener relaciones permanentes también, pues yo creo que eso puede ser relevante, ¿no? Es relevante y tú bien dices, o sea, está claro que las relaciones a las que estamos acostumbrados, ¿no? Que damos por hechas, por conocidas, nos ofrecen una cierta seguridad, ¿no? Una cierta tranquilidad, una cierta predictibilidad que nos hace sentir más confiados, más seguros en la relación, ¿no?
Entonces, claro, en el ámbito, si uno se mueve en el ámbito de su ciudad, en el ámbito de su familia, siente inmediata la confianza y la capacidad de colaboración. En cambio, ¿no? Frente a alguien diferente, a lugares diferentes, uno puede atemorizarse porque existe esta diferencia, esta distancia, este desconocido que puede generar miedo, ¿no? Que genera, de hecho, miedo y es entendible y no es un problema. Yo creo que el problema está en cómo se reacciona a ese miedo, ¿no? O sea, si nosotros a ese miedo reaccionamos añadiéndole más miedo, si quieres, o sea, construyendo encima de ese miedo barreras más grandes que no permiten más bien romper esa primera reacción y ver más allá, qué hay ahí, ¿no? ¿Quién es este otro? ¿Qué viene a hacer aquí? ¿Está viniendo? ¿Por qué razón viene en el caso de los migrantes? En el caso de la cooperación internacional, ¿qué problemas hay del otro lado del mundo? ¿No? Esa barrera que parece infranqueable entre lenguas, ¿es realmente así? ¿O del otro lado del mundo se está viviendo el mismo problema y es solo cuestión de dar ese paso inicial para que se genere inmediatamente una confianza por el hecho de que son los dos sitios que no se conocen, los dos lados de la relación que no se conocen y que mirándose inmediatamente establecen una relación posible? No sé, yo te digo, por ejemplo, a mí me pareció muy interesante en la experiencia de la Summer School, que reunía a estudiantes, a activistas, a gente que trabajaba en países de América Latina distintos países de América Latina. Me parecía siempre increíble cada año que realizábamos el evento en que el hielo inicial, ¿no? La desconfianza, si quieres, inicial, el hecho de que primero se reunían entre ellos los que venían de Chile, los que venían de Cuba, los que venían por esa confianza inicial, a través de las actividades sobre temas concretos, se rompía esas barreras y se construían inmediatamente vínculos. Ah, mira, tú lo haces así, pues nosotros lo hacemos parecido. Ah, sí, bueno, te cuento, etcétera. Y se generaban vínculos, ¿no? Entonces, ahí inmediatamente ves que a veces es cuestión de romper esa inicial desconfianza, ese inicial prejuicio quizás, y inmediatamente trabajando conjuntamente sobre temas, se establecen vínculos posibles, se establece capacidad de confianza a partir del trabajo en conjunto, ¿no? Entonces, eso te diría, me parece como interesante, ¿no? Que la solidaridad es como una potencialidad que tenemos que dejar brotar, ¿no? A través de las relaciones, de los vínculos. Sí, toda la razón. Y es súper importante también, bueno, voy a comentar para quienes se han ido sumando, porque esta cosa como que sale gente, entra gente. Claro. Estamos con Daniel Echeverría, quien es investigador hoy día del Centro de Estudios. Tú puedes decir el nombre completo, porque a mí se me olvida, pero del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Muchas gracias. Sí. Y estamos hablando de, precisamente ahora, de solidaridad, de cooperación, tanto a nivel como internacional, pero también nacional. Y desde ahí me parece súper importante lo que tú señalas, Gabriel, porque una de las cosas que nosotros acá siempre hemos tratado de instalar en la universidad es precisamente el romper esa desconfianza. Acá hay mucha resistencia a veces, uno tiene gente como súper motivada que quiere efectivamente establecer vínculos, volviendo al tema como de la vinculación con el medio que estamos tratando de relevar nosotros acá desde esta dirección de compromiso social universitario que tenemos. Y la idea, ¿cierto?, es siempre invitar a la gente a romper con eso. Precisamente me hace tanto sentido lo que estás diciendo ahora, porque es la constante invitación que nosotros estamos haciendo, a romper a ese temor de conectarse con otro. Muchas veces los académicos, académicas de la universidad nos dicen, mira, es que en definitiva no hay un compromiso tampoco. Cuando nosotros llegamos al territorio y le decimos a las personas, miren, vamos a trabajar con ustedes en base a las necesidades que ustedes tienen, pero necesitamos de su parte esto o lo otro, lo que fuere, muchas veces me dicen, y no responden, entonces ahí uno se frustra y no quiere seguir trabajando y no quiere... Entonces creo que ahí un elemento que
la verdad no lo habíamos recogido hasta ahora y que ya lo dejamos anotado ahí para empezar a relevar, tiene que ver precisamente con la solidaridad y ese reconocimiento del otro. Nosotros siempre hablamos de reconocer el otro y de reconocer que hay conocimientos y experiencias que están fuera de las universidades, que están fuera de los centros de estudio, que tiene que ver con la experiencia de vida de las personas. Y Claro. ahí yo creo que eso apunta mucho a lo que tú dices, lo de la Summer. La Summer, yo que tuve la suerte de participar el 2017, tengo vínculos hasta el día de hoy con personas de la Summer School. Entonces creo que efectivamente esa relación estable en el tiempo de permanencia se ha dado también por la confianza. Y eso es algo súper valioso porque nosotros después hemos tenido la posibilidad también de estar en los distintos países de los que somos integrantes de alguna forma de esa red que surgió a partir de la Summer. Y creo que ahí también surge otro elemento que tú dices, que yo también creo que se da acá en la vinculación más local incluso, a niveles ya de territorios locales, a niveles de municipio, etcétera, que tiene que ver con reconocer que tenemos problemáticas, si no iguales, muy parecidas, Muy muy parecido. similares. Y que desde ahí podemos aprender, ¿cierto?, a construir en conjunto, en base a lo que tú mismo estabas señalando, pues desde la solidaridad, desde la cooperación, y creo que eso es súper importante y no, la verdad es que no lo había pensado como desde ahí, pero ahora escuchándote creo que es importante relevarlo. Sí, yo creo que hay también que asumir que asumir la dificultad, ¿no? En cierto sentido. O sea, no es fácil tampoco construir vínculos, romper barreras, ¿no? Entonces, si nosotros esperamos que esto sea una inversión que da el resultado mañana, estamos equivocados, ¿no? Hay que insistir, hay que trabajar, hay que fallar, hay que reintentar, ¿no? Hay que, eh, hay que darle tiempo a estas cosas también, ¿no? Porque, como veníamos diciendo, si la universidad se ha desvinculado un poco, se ha caracterizado históricamente a momentos por una cierta distancia de la realidad social, de los problemas sociales, revincularse, ¿no? Reestablecer confianza, no es inmediato, ¿no? Y entonces añadiría este tema de la temporalidad como un espacio que es interesante, que es necesario asumir como necesario, ¿no? Claro, a veces estamos esperando resultados inmediatos, ¿no? En estas cosas y no es así, ¿no? Eh, pero, insisto, claro, hoy como hoy la universidad eh, tiene, aquí en Italia se habla de tercera misión, no sé si se dice lo mismo ahí en Chile, ¿no? Claro, además de la educación y de la investigación, ¿no? La vinculación con la sociedad, ¿no? El establecer una relación que permita eh, trasladar lo que dentro de las universidades se trabaja hacia la sociedad y viceversa, ¿no? Hoy eso es brutalmente necesario y en todo lado. Vuelvo a este tema de la pandemia porque me parece muy pertinente por el hecho de que cuánto, no sé en Chile cómo esté la cosa, pero aquí en Europa existe todo un sector de la población que tiene un rechazo tremendo hacia la ciencia y hacia la universidad, ¿no? Y claro, sin ahondar y sin meternos en ese tema, ¿no? Pero esto demuestra que la universidad ha sido incapaz y la ciencia, si quieres, de explicar su proceso, de hacerse legible por la sociedad y por la mayoría de personas, ¿no? Nos habla de una dificultad de vincularse. Y entonces, en este caso también vemos qué grave puede ser que toda una parte de la sociedad desconozca o no reconozca la importancia o el valor, la importancia de un actor como la universidad y llega al punto de rechazar la validez de estudios que no son la verdad absoluta, claro, pero que tienen toda una metodología, todo un sentido, todo un trabajo detrás, que quizás si hubiera sido contado, ¿no? Si hubiera contado con instrumentos de vinculación más eficaces, no se habría vuelto tan
tan, tan lejano. De claro, repente, ajeno, claro, ¿no? todo lo que tiene que ver con la posverdad también, ¿cierto? Absolutamente, Mm, absolutamente, estamos ahí, claro, mm, claro, ¿no? Entonces, hoy es necesario reconstruir canales de comunicación eficaces entre el mundo científico y mm. la sociedad, ¿no? Yo creo que la pandemia esto lo está aclarando terriblemente, ¿no? Y bueno, hay trabajo por hacer, ¿no? Para todos nosotros. Sí, totalmente. Y ahora, desde este rol de este centro de estudios donde estás ahora, ¿cómo ves también esta relación? Porque también se genera a veces distancia. Tú decías también ahora, y todo un grupo de gente que rechaza, y eso a nosotros nos toca mucho, porque con lo que estamos liderando ahora, desde el compromiso social universitario, estamos recogiendo mucho lo que tiene que ver con la responsabilidad social de Ujú, la universidad, que es ujú, un tema que acá no está tan instalado aún, en otros países sí, pero que acá estamos, sobre todo en esta universidad y otras más avanzadas en el tema, pero en la Universidad Católica de la Santísima Concepción no lo teníamos, aún cuando es Universidad Católica, que uno podría decir, oye, pero tiene que estar en el core del... No, no es así, pero lo estamos instalando ahora y ya estamos avanzando en eso. Y desde ahí, ¿cómo ves tú también esta conexión? Porque yo te decía desde este centro donde tú estás ahora, que es un centro de investigación, ¿cómo se da esa relación también con esa sociedad es de la que también esto es parte, pero que también de repente se mira como ajeno, como que uno no estuviera ahí? Y por eso te toco el tema también de la responsabilidad social, porque está muy asociado a este tema de que los centros se prestan para limpiar los nombres de las empresas cuando generan algún problema y después la gente desconfía, como tú bien decías, desconfía de los estudios. Yo me acuerdo hace unos años atrás un problema que tuvimos aquí en la parte del sur de Chile con la salmonera. Empezó el mar a cambiar de color, empezaron a haber mucha muerte de peces, etcétera, y se empezó a culpar a la salmonera. Y resulta que una universidad prestigiosa del sur de Chile dijo que esto tenía que ver con otras condiciones, pero no estaba directamente relacionado con el tema, por ejemplo, de las productoras de salmones. Y la verdad es que la gente no creía derechamente, porque tenía cierto esta sensación y esta desconfianza desde que pagaron por el estudio y al ver un pago por el estudio ya te genera como una distancia. Entonces, ¿cómo ves ahí tú también esa como distancia o cómo poder finalmente romper con eso? ¿Cómo hacemos que finalmente se vuelva a creer? Sí, es difícil la pregunta. No sé, yo sé que no tienes la receta, no te la estoy pidiendo, pero ¿cuál es como tu análisis frente a eso? sí, es un tema complicado, como todos los que estamos tratando por otra parte, pero claro, a ver, detrás de todo esto hay varias cuestiones, ¿no? Se me ocurre también una que es el tema del financiamiento de las universidades, ¿no? O sea, por abordarlo desde un lado, veamos dónde acabo, pero eh, porque ese también es un tema, ¿no? Entonces, las universidades necesitan vincularse a la sociedad, al mundo productivo, también por un tema de financiamiento, porque si existe un vínculo virtuoso entre el mundo productivo y el mundo universitario, ¿no? O sea, si el mundo productivo es capaz de financiar investigación de manera transparente, de manera eficaz, es un recurso muy interesante. Tanto para la universidad que recibe recursos como para las empresas que pueden aumentar su tecnología, la ciencia que está detrás de lo que hacen. Entonces, hay ahí una potencialidad muy, muy grande, pero también existen riesgos, como acabas de mencionarlos, ¿no? Porque si la relación no es virtuosa, ¿no? Sino más bien esconde intereses bajos, entre comillas, ahí puede generarse más bien todo lo contrario de algo potencialmente interesante, ¿no? Eh, por otra parte, hay otro riesgo, yo veo vinculado a esta relación, que es que la universidad, la investigación, entre comillas, eh, se, se venda, ¿no? O que se deje de investigar lo que el investigador reputa interesante desde su perspectiva de investigador para centrarse solo en lo que le pide la empresa privada, por ejemplo, ¿no? Que es otro riesgo, ¿no? De esta, que está detrás de esta relación.
Y es un riesgo grande porque, en cambio, en la independencia de la universidad, en la independencia del investigador, en la capacidad de financiamiento de investigaciones no necesariamente productivas o no inmediatamente rentables, está otro de los valores fundamentales de la universidad. Entonces, como vemos, esta relación, este vínculo entre universidad y empresa privada está plagado de riesgos, pero esconde una enorme potencialidad, ¿no? A la vez, ¿no? Y entonces el tema es cómo movernos en este espacio de oportunidades y de riesgos, intentando sacar lo bueno que se pueda. No tengo evidentemente la respuesta, pero sí creo que existen instrumentos, ¿no? Ante todo, la transparencia de las relaciones y el hecho de que las universidades se rijan por órganos transparentes, democráticos en la toma de decisiones, en el utilizo de fondos, que existan controles del Estado, ¿no? Respecto las relaciones entre estos dos mundos, pero creo que es fundamental trabajar en ello. No es que porque existen riesgos debemos renunciar, todo lo contrario. Debemos enfrentarnos a estos riesgos y la relación es extremadamente interesante. Ahora, viniendo a lo que me preguntabas al inicio de esta pregunta, o sea, ¿qué es, cómo veo la institución en la que yo personalmente estoy metido? Pues la institución en la que yo estoy metido es una institución del Estado, en realidad, que debería, esa es la idea, generar información, generar conocimiento para que las instituciones del Estado se beneficien de ello, ¿no? O sea, existe ahí una intención de vínculo entre la investigación y el Estado como institucionalidad que requiere de información, que requiere de conocimientos para desenvolverse. Eso en la intención. Después, en la realidad, como siempre, no es fácil. A veces yo veo que es una institución que está también, en este caso, intentando salir de una especie de letargo, de ensimismamiento, entre comillas, hacia una vinculación más ágil, más efectiva. Es un poco el proceso del que hablábamos al inicio, ¿no? Modernizar estas instituciones de investigación y modernizándolas, ver mucho más claramente este tema de la vinculación como uno de los temas claves para que las universidades sean sujetos de vanguardia en el desarrollo social y en el desarrollo de una sociedad, de un Estado, de un país, ¿no? Hay una pregunta ahí que aparece de Basilio Giovanetti, dice, ¿cómo podemos fortalecer los aprendizajes entre las universidades y el mundo productivo, con el objetivo de que ambas se beneficien de sus acciones? Uh-huh. Eh, pues yo creo que en este caso el instrumento del proyecto, ¿no? Conjunto entre universidades y espacios privados eh, y empresa privada es un instrumento interesante, ¿no? Construir proyectos conjuntos en el que la empresa privada ofrezca su experiencia y la universidad aporte sus conocimientos, ¿no? Y se establezcan relaciones que tengan una continuidad en el tiempo. Ese es un tema relevante, ¿no? No simplemente un financiamiento monetario, sino poner ahí a trabajar juntos los dos mundos, aunque sea por un cierto tiempo, por algún año dentro de un proyecto. Eso porque eso vincula, porque eso establece relaciones, ¿no? Porque eso permite romper de forma más eficaz las barreras, ¿no? Si en cambio tú mandas solo tu dinero ahí a financiar a la universidad, no estás construyendo esos vínculos, esas relaciones, de ese intercambio, que es el que hace realmente productiva la relación entre los dos mundos. Eso se me ocurre y, 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 bueno, quizá también, ¿no? Digamos, fortalecer esos
ámbitos o, digamos, de esos departamentos dentro de las universidades, como el departamento tuyo de vinculación, ¿no? Que desarrollan este tema específicamente, que están trabajando en este tema específicamente, para ver, por ejemplo, cómo trabajar mejor la comunicación, cómo trabajar mejor las publicaciones, también divulgativas, no solo las científicas, ¿no? Que son las que se quedan ahí en el mundo académico, ¿no? O sea, La cómo transferencia de contar. conocimiento efectiva, de que le llegue a la gente la que Claro, ¿cómo necesita contar resolver el básicamente qué problema. está haciendo una universidad? ¿Con Exacto. quién está colaborando? ¿Qué trae un proyecto X y Z, ¿no? Porque ese nivel de divulgación no científica es fundamental también, ¿no? Mm, Sí. Sí, yo creo que ese es un tremendo desafío que tenemos también las instituciones de educación superior en general, de democratizar el conocimiento, porque claro, si no se queda muy en la esfera, como tú bien dices, académica y nos baja finalmente a quienes lo exacto, necesitan. Y eso tiene que exacto. ver con una cosa que tú también lo señalas de la comunicación desde el lenguaje. ¿Cómo hacemos que el lenguaje no sea tan técnico y que, significando lo mismo, pueda ser llevado de una forma más sencilla, ¿cierto?, a los territorios, a las comunidades y a las personas. Yo creo que ese es un Justamente, tremendo desafío. Sí, justamente, justamente. coincido contigo. Gabriel, querido, no te quiero quitar más tiempo, yo sé que es muy tarde ya, van a ser casi medianoche, así que no sé si tienes algún comentario final o una reflexión final que nos quiera compartir, pero ya también para despedirte, que puedas ahí volver a tu rutina normal de familia, de casa, de todo. No, que va, bueno, más bien agradecerte, felicitarte por este trabajo que me parece muy interesante, de vinculación, por todo lo que hemos estado hablando en esta conversación. Yo creo que demuestra eso que decía yo al principio, que en América Latina este tema de la vinculación se lo tiene claro, y eso es algo muy positivo. Entonces, gracias por la invitación de nuevo. Adelante, ya sabemos que no, que es un tema de largo plazo para que dé resultados, pero es fundamental y entonces estamos todos un poco en ello y yo creo que la contribución que la universidad puede dar al mundo, a nuestras realidades es gigante. A la vez alimentémonos de todo lo que el mundo, la realidad social puede dar a la universidad para que obtengamos eso que todos queremos, ¿no? Que son sociedades más justas, más educadas, más capaces de hacer frente a los desafíos tan grandes que estamos viviendo. Así que de nuevo, gracias Romanet y felicitaciones por el programa. No, muchas gracias a ti, gracias por haber aceptado la invitación y por haberte sumado a esta conversación. Un Así que gusto. muchas gracias. Muchas gracias. Y Y hasta agradecer también pronto. a quienes, sí, hasta pronto, esperemos que sea pronto. También agradecer a quienes nos acompañaron hoy día, hubieron varios comentarios, yo la verdad es que me enfoco mucho en las conversaciones y como que a veces no leo mucho los comentarios, pero gracias a quienes comentaron, así que nos hayan acompañado hoy día y espero nos veamos en una nueva sesión. Nosotros entramos ahora en un receso de vacaciones durante febrero, pero ya en marzo retomamos y ahí esperamos contar de nuevo con todos y todas para tener esta nueva conversación a través de El Vinculate. Un abrazo, Gabriel. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias a todos. ustedes. Un Hasta abrazo. pronto. Chao, chao.